Ustedes saben que el rey de Israel tenía varias misbot. Y creo que también este artículo era el Rabbi Yosef Bitton, pequeño, pero miren qué musar, como las características que debe tener un rey judío, ¿está bien? Ustedes saben que había una misma de no tener muchas mujeres, no tener muchos caballos y no tener mucho dinero. ¿Tienen? No les llegó esto. 3 características del rey de Israel. La entregué mal. ¿Está bien? Las leo. Vemos las características y las analizamos. Una. El rey de Israel tiene limitaciones. ¿Ya aprendemos algo de esto? Sí. ¿Qué aprendo? Que el rey de Israel tiene limitaciones. Que no es un dictador. Porque en el judaísmo es una monarquía. Ah, es un rey. Ah, ¿qué? ¿Monarquía? ¿El rey hace lo que quiere? No, no hace lo que quiere. Porque la Torá le puso limitaciones. No puede tener muchos tesoros. ¿Eh? ¿Está bien? Vamos a analizar. ¿Cuál es el sentido de este artículo? Entender el sentido de las mitzvot que tienen que ver con el rey de Israel y ver cómo la Torá es profunda. ¿Cuál fue el último rey de Israel? El último rey de Israel, y sería más antes de la destrucción del segundo templo. ¿Está bien? Antes de la destrucción del segundo templo sería. Bueno, el rey de Israel tiene limitaciones. No puede tener muchos tesoros, mitzvah de oraita, de la Torá. Así no cobraba al puesto impuestos abusivos. ¿Ven que le ponemos límite? Porque el rey podría hacer lo que quiere, ¿no? No puede cobrar lo que quiere. El rey no puede tener muchos caballos. Así no tenía un ejército demasiado poderoso. Está bien tener un ejército de defensa, está bien. En defensa para eso está bien. Pero no haces todo de la fuerza, del poder o la soberbia que le podría agarrar a él. Y no podía tener demasiadas esposas. Ustedes saben que una de las tácticas del rey al casarse con esposas de otros reyes, hijas de otros reyes, era hacer pactos de paz. Esa fue una de las técnicas de Shlomo Amelech. Igual, no lo justifico, porque él pecó por ese lado, pero David Amelech también tuvo, pero no con alianzas. Y no podía tener demasiadas esposas, lo que en ese entonces implicaba, entre otras cosas, un límite en las alianzas. ¿Y qué problema habría? Que podría establecer con pueblos gentiles vecinos y después también podría llevar un poco a la asimilación, porque metés la cultura de ese pueblo, ¿entendieron? Y la Torá no quiere eso. Segunda característica, el rey de Israel debía ser un Talmid Jajam, o sea, tenía que estudiar Torá, tenía que ser un estudioso de Torá, tenía que escribir, no solamente estudiar Torá, él tenía que escribir un Sefer Torá. ¿Sabían esta misma? El rey tenía que escribir un Sefer Torá, el libro de Devarim, y cargarlo con él a donde sea que fuera. Y tenía que estudiar la Torá todos los días de su vida. ¿Por qué? Es claro, porque siempre está el riesgo de que al rey le agarre orgullo de que él es el rey de Israel. Entonces, al estudiar Torá todos los días, él sabe que él solamente es un siervo de Dios. Para aprender todo lo que Hashem espera de él y de cada uno de sus súbditos, su estudio no era para presumir de sabiduría ante nobles y plebeyos, sino para mejorar su proceder y refinar su carácter, como veremos a continuación. ¿Está bien hasta acá? Hasta acá vi 4 mitzvot. No tener muchas mujeres, no tener mucho dinero, no tener muchos caballos, escribir un Sefer Torah. ¿Está bien? Quizá lo más interesante del rey judío era que, en completa oposición a los que era propio de los reyes gentiles y hasta de algunos presidentes contemporáneos, del monarca de Israel se esperaba humildad. Esto es lo que se esperaba de él. Dice, para que no se ensoberbezca su corazón, para que sea humilde. Así dice la Torá explícitamente en el Pasuk, capítulo 17, 20. El rey tendrá que leer la Torá. Dice, ¿para qué? Para que su corazón no se enaltezca por sobre sus hermanos y no se aparte de sus mandamientos a izquierda o a derecha. ¿Dio 2 motivos o dio 1? ¿Qué ven en el Pasuk? De nuevo, para que no se enaltezca por sobre sus hermanos y no se aparte de su mandamiento. Entonces, ¿entendieron? Son 2 motivos, en verdad. ¿Entendieron? Un motivo es que yo sepa la Torá, al saberla, él la ejecuta y la cumple. Otro motivo es que eso le va a dar humildad, porque está el riesgo de que él se vea como el rey, el mejor de todos, y no. Vos sos solamente un siervo de Dios. ¿Entendieron? ¿Por qué es importante esto? Miren qué lindo lo que dice acá. Que note el lector la suprema lección de humildad. ¿Dónde está? La Torá no dice que se enaltezca, que no se enaltezca por sobre sus súbditos, sino
que no se batea sobre sus hermanos. ¿Por qué dice así? Hermanos. O sea, ¿cómo está viendo al pueblo? Como iguales. Hermanos. ¿Ven que nada que ver con, oh, el rey hace lo que quiere? No es. O sea, no es una monarquía de esas monarquías que fueron déspotas o dictaduras, no. En el pueblo judío, la relación no es rey-súbditos, sino hermano mayor, hermano menor, digamos, ¿está bien? El hermano. Y mientras que él, en los demás pueblos, el rey era la excepción en cuanto a obedecer la ley. ¿Conocen esa excepción en cuanto a obedecer la ley? ¿A quién fue? ¿Qué dijo? ¿Fue Luis XIV? Que le dijeron, tú no aplicas las leyes. Y él dijo, le toi c'est moi. Dice, la ley soy yo. Dice, vos no aplicás lo que vos decís que hay que aplicar, las leyes de la Constitución. La ley soy yo. Y claro, si decís la ley soy yo, vale todo. Y mientras que él, en los pueblos, el rey era la excepción en cuanto a obedecer la ley, el rey de Israel debía ser el ejemplo en cuanto a obedecer la ley. La Torá, miren qué interesante esto, no menciona ninguna misvá, obvio que hay que obedecerlo, ¿no? Pero no tenés una misvá que diga obedecer al rey. El rey judío está mandado a obedecer al mismo Dios, al que obedece todo judío, en verdad. ¿Yo por qué tengo que obedecer al rey? Porque Dios me dijo que tengo que cumplir lo que él me dice, ¿está bien? Pero fíjense que no hay un precepto específico como diciendo obedecer es a Dios. En los demás pueblos, otra diferencia. El rey es Dios. Ustedes saben que en la antigüedad Paró era Dios de Egipto. En el pueblo de Israel, Dios es el rey. Y en los otros pueblos, el rey mismo es el Dios del pueblo. Él es la autoridad máxima. En el judaísmo no. Dios es el rey del mundo y el rey es un ser humano. ¿Quieren un ejemplo en una alajá linda? ¿Cuántas veces nos prosternamos en la mirá? 2 veces al principio, y está bien, y está bien, y 2 veces al final, está bien. En Modim y todo Shimcha Hanayot. ¿Saben cuántas veces y el rey de Israel cuando hacía la mirá? Lo mismo, ¿no? No. ¿Saben cómo hacía el rey la mirá? Empezaba Baruch atah Hashem y se quedaba todo el tiempo hasta que terminaba la mirá y después volvía a matar, o sea, ya lo mismo, ¿no? Toda la mirá se quedaba prosternado. ¿Por qué? Está bueno. Porque el rey, ¿qué riesgo hay en el rey? Que se la agarre, que se la crea. La mirá totalmente. Y el Cohen Gadol en cada verajá. Está bueno, ¿no? Hay niveles. Nosotros tenemos lugares. El Cohen en cada verajá. El rey, toda. Está bien, vete a enseñar. El rey es solamente siervo de Dios. ¿Se entendió? Tiene un artículo lindo de la Jochma de la Torah en la